Bueno, voy a hablar con Carlos Dávila de todo esto, analista político, periodista. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Tony, muy buenas noches. Pues de entrada te pregunto, vamos a ver, está descartada la moción de censura, hace bien, en fin, el PP, en este caso Feijóo, de no meterse en esa aventura. Pero claro, es que una moción de censura es siempre positiva, es decir, es para ganar, que así lo define incluso la Constitución. Es decir, en este momento no hay ninguna posibilidad de que el Partido Popular ganara esa moción de censura, salvo que 4 hombres buenos, digamos entre comillas, del Partido Socialista se pasaran al otro bando y le dieran los votos a él. Pero eso no va a suceder ni siquiera con los escaños o los delegados, los representantes, los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Por tanto, sería una oportunidad absolutamente estúpida que gastaba una vana de oro, que gastara Feijóo para entregársela directamente a Sánchez para disfrutar de ella. Totalmente en contra de esta moción de censura, que además no conduciría a nada, porque los diputados de tanto del Partido Nacionalista Vasco como de Junts no están por la labor. ¿Y por qué no están por la labor? Yo les voy a contar sencillamente algo que a mí me parece de una extraordinaria importancia. El Partido Nacionalista Vasco, que se hace el machito diciendo que es que ellos las situaciones éticas las contempla de una determinada manera, es mentira. Ellos están en el poder porque saben que es la única forma de atención, de conservar sus 20.000 cargos públicos que maman de la ubre nacionalista en el País Vasco. Son 20.000 cargos que si se marchara el PNV del poder en el País Vasco en el gobierno de Vitoria, quedarían al albur prácticamente de la pobreza. Por tanto, esto sería muy importante. Con Junts pasa exactamente igual. Es decir, aquí no se trata de hablar de una ética o hablar de si este me gusta más o me gusta menos, sino sencillamente de una cuestión tan pedestre como esta. Lo necesitan para seguir viviendo. Yo, fíjate, lo único que tengo una duda. Se habla siempre de lo de la moción de censura, no sé si alguno de vosotros también me podéis responder a eso. Pero nunca he oído a Feijóo decir, oiga, yo quiero presentar la moción de censura y si la gano es para convocar elecciones al día siguiente, no para quedarme en el gobierno hasta el 27. Supongo que cuando se presenta, si es que se presentaba esa moción de censura, es para hacer eso, aunque no se especifica. Entonces, claro, eso también podría, Carlos, no sé, llevar a la conciencia de esos partidos que creen en la democracia, que probablemente esa es la salida digna de todo esto. Pero ya que Sánchez no convoca elecciones, no adelanta las elecciones, oiga, una moción de censura para que se la pueda echar y convocar elecciones a renglón seguido. Pero ¿quién cree en la democracia? ¿Cree en la democracia sumar después del sainete de hoy, un sainete que parece del siglo XIX, donde siempre se sabía quién eran los malos y quién iban a terminar venciendo de una forma u otra? El sainete ha terminado como ha terminado, es decir, la moción de censura no se sostenía de ninguna de las formas, en ninguna situación. Hoy el sainete, que a mí me parece de enorme trascendencia, porque ha reflejado hasta qué punto la complacencia, la concomitancia, la complicidad, tanto de Sumar con el Partido Socialista, es absolutamente aberrante. Están evidentemente en conservar el puesto, porque fuera de los puestos, fuera de los ministerios, de los 5 ministerios que tiene este señor Urtasun, hace un frío espantoso a pesar del mes de julio con 40 grados a la sombra. Evidentemente aquí lo que va a suceder es que estos van a seguir, porque es la única fórmula, como decía hace un momentito, de seguir mamando de la ubre estatal. Y evidentemente también Sánchez tendrá en algún momento que responder. La única posibilidad, no de la moción de censura, la única posibilidad que hay, a mi juicio, de que esto termine como queremos todos los españoles de bien, las personas dignas y decentes de este país, que termine cuanto antes, es que la justicia nos eche la mano, pero un poquito más acelerada. Es decir, comprendo que la justicia tiene sus tiempos y nosotros los periodistas tenemos los nuestros, pero vamos a saber dentro de muy poco, en 15 días, vamos a saber alguno de los documentos, de los informes que van a complicar la vida a alguno de las personas que están metidas en este ajo. No así lo de Armengol, que yo creo que lo van a dilatar hasta septiembre, pero la situación es de tal forma que no se puede mantener ni un minuto más. ¿Te refieres entonces al ministro, por ejemplo, Torres? Bueno, yo creo que Torres, Víctor Manuel o Ángel Víctor Torres va a ser el primero en caer. El segundo va a ser, con toda seguridad, el segundo va a ser Armengol, que es la que vendió más mascarillas, ahogó a toda la trama. Y el tercero, hoy me decían
el tercero va a ser Sánchez, ¿eh? Sánchez termina en este asunto, porque vamos a ver, ¿en qué situación o en qué país normal, en qué sociedad normal aparenta que el jefe nombra dos personas que no solamente no son dos leales, sino que le sirven de una forma absolutamente lanar? ¿En qué situación podemos caer? ¿En qué idea podemos caer de que estos señores se lleven el palo y, sin embargo, el que les ha nombrado, el que ha sido cómplice de ellos, el que les ha dado todas las facilidades habidas por haber, esté ahora en Sevilla dándoselas de progre y diciendo al mundo entero cómo tenemos que hacer la cooperación? ¿La cooperación de qué? Estoy viendo hace un momentito, estoy viendo al ministro Puente, que está desaparecido en un día que los transportes españoles por tierra y por aire están absolutamente empantanados. Pero es que además de corruptos son extraordinaria y absolutamente ineficaces, Antonio. Yo hablaba, fíjate, antes Bolaño dice, no hay nada que involucre al Partido Socialista. Claro, ¿cómo que no? Dos secretarios de organización, aquellos encargados de organizar la organización, liderar ese partido, porque en realidad eran los jefes del partido, toda vez que Sánchez estaba en la Moncloa. Hombre, ¿cómo que el Partido Socialista no tiene nada que ver? Como si estuviera al margen. Es que eran los señores que estaban al frente de ese partido, los que están ahora mismo, uno en la cárcel y el otro con un pie en el banquillo para ser juzgado. Y además se comprobó la entrada en la cárcel en muy poco tiempo, Antonio. Claro. Esto lo podemos adelantar, pero yo, si hablan indicios, yo les voy a dar uno. Es decir, todos aquellos complotados que se reunieron en un cierto momento para desprestigiar la UCO, para incluso laminar o terminar profesional y personalmente con el teniente coronel de la UCO, con el señor Bolas. Balas. Bolas, el señor Balas. Yo solamente le quiero decir una cosa. Hoy su abogada ha aparecido también en la cárcel de Soto del Real. Si no tuvieran nada que ver, ¿por qué la llaman? ¿Por qué llaman a uno de los complotados? ¿Por qué? Porque la estrategia la están montando entre ellos. Y entre ellos es Durán, es Santos Cerdán, que estaba desde el primer momento encendido, cogiendo las instrucciones que le daban en aquella reunión. Ese es un indicio de tal forma que, como son tan torpes, porque en el fondo son muy idiotas, estos tampoco creamos que son genios, estos son unos imbéciles de 3 al cuarto. La están fastidiando, por no decirlo de otra forma, con el tema de la elección de Cerdán, con la elección de sus propios abogados. Se está poniendo la soga en su propio cuello. Esto va a ser así en muy poco tiempo. Bueno, una cosa más, Carlos, te voy a preguntar. Mira lo que ha dicho hoy Tezanos, el hombre responsable del CIS que con nuestro dinero sigue manipulando encuestas a tutiplén. Hoy le han preguntado sobre todo esto y ha tenido la ocurrencia de afirmar que esto puede ser todo un montaje. Fíjate. El Gobierno debería asumir responsabilidades tras nombrar a dos presuntos corruptos como... Bueno, yo creo que ha pedido disculpas y desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán. ¿Qué te parece? El desvergonzado Tezanos, que dice que esto puede ser un montaje. Toma ya, con todo lo que hemos visto, hemos escuchado y hemos leído. Aquí el único montaje es el que hace todos los meses el señor Tezanos, haciendo unas encuestas que solamente agradan al jefe, aunque ni siquiera su jefe Sánchez se las cree. Está con nuestro dinero, con el dinero público, con el dinero de los impuestos que nos está detrayendo de una forma confiscatoria la hacienda pública, está haciendo encuestas que sabe del primer momento que son tan falsas como la cara de Judas. A mí este personaje no me produce ninguna posibilidad de tener la mínima simpatía con él. Yo coincidí hace, me parece, 2 años en un determinado restaurante de Santander con él y vi como la gente se le apartaba, y esto hace 2 años, cuando todavía las fechorías no eran de dominio público. Fíjate lo que es ahora, desde luego. Si tenemos en cuenta, dentro de unos días, yo calculo que mañana pasado va a sacar a colación el próximo engendro del Centro de Investigaciones Socialistas. Yo le aconsejo que esta vez no le dé 8 puntos de ventaja al Partido Socialista sobre el Partido Popular, que le dé por lo menos 32. Estaría bien, sí. Gracias, Carlos Dávila, un abrazo. Hasta siempre. Un placer.
Adiós, adiós. Sobre esto que hablábamos con Dávila, ¿qué me decís? Bueno, son muchas cosas las que estamos comentando. Yo, empezando por el principio y el asunto de la moción de censura, vamos a ver. Ahora mismo yo no he escuchado nunca... Oiga, la moción de censura es como, en vista de que Sánchez no convoca elecciones, se presenta la moción y si sale adelante, si se gana, yo convoco elecciones al día siguiente. Fijó en enero dijo que la presentaba si Junts la apoyaba y era solo para convocar elecciones. Bueno, es que después ya una moción de censura instrumental. Ya nunca se ha repetido. En cualquier caso. Porque Sánchez, ojo, ganó aquella moción de censura y se quedó. ¿Cuánto tiempo se quedó, por cierto, hasta convocar muchos elecciones? Meses, hasta... Por eso, mira, por eso, se quedó unos cuantos meses. El compromiso era que estar un poquito y salir. ¿Y se quedó cuánto? Y se quedó, pues, no recuerdo. Fíjate, desde julio del 18 hasta pasado febrero, hasta el 19, las elecciones fueron avanzado el 19, ya no recuerdo. En noviembre, sí, después se repitieron en... Un año entonces estuvo, ¿no? Hubo dos elecciones. Un año. Sí, estuvo un año. Claro. Estuvo un año. Y ahí la jeta tremenda. Sí. Y él convocó elecciones cuando vio una oportunidad para digamos, ganar, ¿no? Y fue después de la famosa foto de Colón, acordaos. Entonces ahí es cuando empezó a construir el discurso de las tres derechas, el trifachito, que viene el lobo, todo aquello. Es que Sánchez ha sido, no voy a decir en pasado, lo digo en presente, es un personaje político que ha evolucionado en una línea recta, siempre, yo creo que de forma equivocada, hacia las peores cualidades de un gobernante. Pero ya empezó con el atacar a la oposición, negar la alternancia desde el principio. Y luego eso se ha ido acelerando, luego levantó un muro, luego si eres una opción distinta, eres facha, en fin, todo este lío. En eso sostiene ahora su gobierno, porque el principal argumento es no voy a convocar elecciones y no voy a... Para que no llegue el gobierno de la derecha. Claro, lo dijo una conferencia pública. Eso es profundamente antidemocrático, porque la alternancia es la base de la democracia. Pero si no eres del PSOE o eres capaz de apoyar al PSOE, es que eres antidemócrata. Y eso es el planteamiento que está en el germen. Pero vamos, es que el presidente del gobierno en su primer discurso de investidura, que fue después de unos meses en el gobierno, fruto de la moción de censura, se dedicó más de la mitad a atacar a Rajoy, que ya había desaparecido de la política. En su segundo discurso de investidura, que fue hace poco, hace un año o hace 2 años, dedicó un porcentaje altísimo de su discurso a atacar a Feijóo y a levantar un muro. En un discurso de investidura que se supone que es el día en el que el presidente del gobierno pide la confianza para un proyecto político y se dedicó a atacar a la oposición. Se está hablando mucho de la moción de censura, pero yo creo que ese es un capítulo que el Partido Popular debería pasar página de él, porque es una vía muerta, no tiene recorrido. Ni el PNV se va a apear de la alianza con Sánchez, ni desde luego con Junts se puede hacer ninguna componenda. Entonces yo creo que esto puede incluso despistar al electorado natural del Partido Popular. Esto de la ronda de contactos con los socios, sabemos que no hay posibilidades de ningún acuerdo con los socios, ¿no? Entonces eso, incluso yo creo que hay gente a la que la va a despistar, como cuando se planteaba incluso Feijóo al inicio de la legislatura, bueno, habrá que explorar también contactos con Junts. Creo que no hay ningún recorrido por ahí. A Feijóo le van a llevar los españoles, si votan, a la Moncloa cuando llegue el momento de las elecciones, y eso va a ser cuando para el gobierno sea la asfixia judicial absoluta, y probablemente no quedan tantos meses para ello. Entonces yo creo que no debemos escuchar cantos de sirena de acuerdos con los socios o esperar que haya socios que se apeen del burro, porque no se van a apear, para ellos es muy conveniente este gobierno. Y yo creo que no hay posibilidades en eso. Creo que estoy de acuerdo en el fondo contigo en que es verdad que la moción de censura no va a prosperar. Eso no va a pasar. Por eso. Pero hay una estrategia del PP que a mí me parece acertada, que es tener el tema encima de la mesa para poner a los socios ante el espejo. Pues porque al final aquí hay dos formas de que el Partido Socialista y Sumar o el gobierno caiga, que es que los votantes, no los militantes ni los dirigentes, los votantes de todas esas formaciones empiecen a vincularlos con la corrupción. Y ahí se puede producir un desgaste que es lo que provoque que estos partidos digan, oye, que es lo que está pasando con Compromís. Compromís dice, bueno, puede servir para desmovilizar, yo soy un partido... pero no para cambiar el voto. Pero tan polarizada está la sociedad que lo piensen, que no va a haber... Para que una vez que se vean tan vinculados a un caso de corrupción, sí que es verdad, yo creo que la estrategia del Partido Popular a la hora de iniciar esta ronda de contactos, que yo además insisto, es que ellos no hablaban de una moción de censura, hablaban de llamar a sondear, ¿no? Nunca han puesto sobre la mesa plantear una moción de censura en este momento, porque yo creo que ellos saben que es inviable. Yo esto lo atribuyo más, efectivamente, a un movimiento de cara a su electorado para dar algún paso, llevar la iniciativa, ¿no? Pero por otra, para intentar vincular a sus socios precisamente. Socios que están muy incómodos con este tema. En el momento en que les sitúan como cómplices, ojo, que igual se tensan, que yo creo que no van a dar ningún paso, pero sí que es verdad que yo creo que el Partido Popular tiene que hacer algo, y esto yo creo que era un gesto más que otra cosa, sí, bueno, porque pero no lleva nada. El miércoles pasado en la sesión de control lo que decían,
cantaban, gritaban, coreaban los diputados del PP dando golpes en la mesa en el Congreso, poniendo muy nervioso a Armengol, era cómplices, de Yolanda Díaz. Y esto es importante. Y al final, Compromís, ¿por qué toma la decisión de romper el grupo de Sumar en el Congreso? Porque esto no es solo de ahora. Desde hace tiempo hay un debate interno sobre si les beneficia o les perjudica ir con Sumar. Porque Compromís, más allá de sus posiciones ideológicas, es un partido serio, es un partido que ha gobernado, es un partido que tiene implantación en Valencia, que no necesita Sumar. De repente allí dicen, oye, es que Sumar nos perjudica. Nosotros tenemos ya una entidad suficiente, una implantación suficiente en la Comunidad Valenciana como para no depender de Sumar. Y esto se ha acrecentado con el caso de Cerdán. De manera que el PP lo que intenta, yo creo que ayer fueron un poco torpes, sinceramente, creo que esto de anunciarlo a las 8 de la mañana y darle tiempo a los socios a reaccionar en vez de llamarlos de primeras, creo que fue errático. Pero el fondo de la medida es esa, ustedes son los que sostienen a este señor. Pero yo... Bueno, pues ahora seguimos con el tema. Bueno, muy rápidamente, sí. Yo que digo, es la primera vez que veo, el presidente del gobierno lo dijo, pero hoy lo ha dicho Yolanda Díaz, urgiendo a Feijóo y exigiendo casi a Feijóo que presente una moción de censura. Yo creo que son los primeros. Está encantado el gobierno con eso. Porque sería una manera de desviar el foco de la que tienen montada. Imagínate. Claro, o sea, es que me ha parecido increíble, o sea, un gobierno pidiendo a la oposición que le presente una propuesta en contra y que se vote en el Congreso. Yo creo que simplemente esto tiene que ser muy simbólico para el Partido Popular. ¿Y cuándo, qué fecha pondría Armengol, que es la que pone la fecha? A lo mejor entre 4 semanas, y estamos 4 semanas los periodistas hablando de la moción de censura, 27, en vez de Santos Cerdán.